Alabanza al Cordero. Bendito Dios, con un asiento, bendito Dios. Vamos a llamar al hermano Gustavo Pérez, venezolano. Ese pueblo tan sufrido, con esa diáspora infernal que viene mismo de los infiernos. Pero como decía la hermana María hoy en la oración, el Señor tiene mucho más poder y yo sé que Venezuela va a ser libre. Muy libre va a ser y va a sacar a los impíos de ese lugar. Como pasó con el pueblo de Israel, que hace 70 años lo juntó allá en Jerusalén. Bendito Dios, aleluya. Que Dios bendiga la vida de mi hermano y de todo el pueblo venezolano que hoy está en sufrimiento. Pablo decía, si los demás lloran, ¿por qué yo no tengo que llorar? El sufrir de los demás también es nuestro sufrir, hermano. Que Dios bendiga a ese pueblo. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué hermoso se ven. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Bien, me gustaría que me acompañaran abriendo sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Amén. Bien. Desde allí, desde sus lugares, mis hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos. Oh Jesús, gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Lumbrera a nuestro camino. Bendito sea el nombre de Dios. Alabanzas sean dadas al Rey. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte, alimentanos. Háblanos. Queremos alimentarnos de ti, Señor. Queremos una porción de tu palabra. Queremos aprender hoy un poco más de ti, Señor. Queremos conocerte. Venimos ante tu presencia para clamarte que hoy tu pueblo sea edificado, Señor. Que los jóvenes sean edificados, Señor. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra de Dios que nos sustenta, que nos alimenta. Gracias te damos por ella, Señor. Te pedimos, Padre, que en este día, a través de tu palabra, también las señales que tú prometiste sean hechas, Señor. Que la luz de Cristo revele todo lo que está en tiniebla y sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que los demonios tiemblen y huyan ante el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que las enfermedades sean sanadas. Que los oprimidos sean liberados. Que haya bautismo del Espíritu Santo, presencia tuya, y que los inconversos procedan al arrepentimiento, convencidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso te pedimos para hoy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el que haya entrado de una manera no salga de aquí hoy igual, sino que salga edificado, restaurado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Bien, hermano, entonces leemos todo el capítulo 9 de 2 de Samuel. Y dice: bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió a él: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó:
¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, escúchese bien, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Gloria a Dios. Bien, a mí me gustaría empezar recordándoles un poco que Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por Dios. Pero los últimos capítulos de Primera de Samuel nos habla y nos muestra a un Saúl, a un rey de Israel atormentado, lamentablemente desviado de Dios, apartado de Dios. Y vemos a un Saúl empeñado en perseguir a David, y por último derrotado frente a los filisteos. Vemos también en esos últimos capítulos y en los primeros capítulos de Segunda de Samuel la descripción de cómo fueron derrotados por los filisteos y de cómo muere Saúl y cómo muere Jonatán. Este hijo de Saúl, llamado Jonatán, tenía un hijo llamado Mefiboset, que es esa persona de la cual hemos estado leyendo el día de hoy. Y si ustedes se dan cuenta, era uno de los más cercanos a heredar el trono de Israel. Era hijo del primogénito Jonatán. Entonces, quedaba él vivo. Y dice Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, yo se los leo, y dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vemos cómo este niño, la nodriza se entera de que el padre, Jonatán, y Saúl, su abuelo, habían muerto. Evidentemente el trabajo de la nodriza era proteger a este bebé, porque era uno de los más cercanos a heredar el trono. Y en medio de ese intento de salvación, en medio de ese intento de protección, se le cae el niño y es desgraciada su vida, porque quedó lisiado para siempre. Y según la costumbre oriental en la monarquía, una persona así no estaba apta
no estaba capacitada para heredar el trono. No estaba apta para poder asumir el puesto de un rey. Vean lo que pasa con Mefibosé. Evidentemente la Biblia cuenta después que Mefibosé vivía en Lodebar. Se ve que otras personas estuvieron a cargo de él y también llegó a tener un hijo, pero vivió sin herencia, vivió lejos, desterrado, y podemos ver su condición de miseria, lisiado, dependiente del cuidado de otros, desterrado, temeroso, lleno de miedo. Es decir, una condición devastadora, una condición bastante triste. Esa condición nos ilustra de manera breve y rápida la condición del ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Esta historia, cuando yo la leía, decía: de allí fui rescatado, Señor. Amén. Gracias, porque mi condición era comparada a la de Mefibosé. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. La humanidad fuera de Cristo está separada de Dios. Está separada de Dios. Muertos en delitos y pecados. Andábamos en oscuridad y condenados por no creer. Miren lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Es decir, separados de Dios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era nuestra condición. Andábamos en oscuridad. Isaías 59:9 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andábamos en oscuridad. Y Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero escúchese bien: mas el que no creyere será condenado. Es decir, cuando no creíamos, estábamos condenados. El que no cree en Jesucristo está en una situación de condena y no de salvación. Está en una situación similar a la de Mefibosé antes del llamado del rey David. Y por eso he titulado este mensaje de hoy: un llamado, una herencia. Es decir, que al igual que Mefibosé, la humanidad sin Cristo está incapacitada. Así como Mefibosé estaba incapacitado para recibir el trono de Israel, la humanidad sin Cristo está incapacitada para recibir la herencia de Dios, la salvación. Pero la historia no termina allí. No es este un mensaje para temor, para miedo. No es este un mensaje para condena. Es un mensaje de esperanza y de vida eterna, porque eso nos ha ofrecido el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos cuenta la historia? David ya llevaba años en el trono, porque fíjense que para cuando cae Saúl, para cuando muere Jonatán, este niño Mefibosé solo tenía 5 años. Pero para cuando David llama a Mefibosé, ya tenía él un hijo y todo. O sea, ha pasado mucho tiempo. Imagínense un poco. Pero una de las cosas que yo me imaginaba en este relato es cómo creció el reinado de David.
cómo había abundancia en el reinado de David, tanto como para ver a Mefibosé y ofrecerle de nuevo todo lo que tenía Saúl. Su herencia, le dio todo lo que le pertenecía. David era un hombre conforme al corazón de Dios, nos lo dice la palabra, ¿verdad que sí? Y lo conocemos nosotros. Varias veces hemos escuchado de que Dios se complacía en David, porque David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que en este relato es notable eso: practicaba la justicia, hacía misericordia, buscó al más necesitado, además de cumplir una promesa a Jonatán. Fíjense que esta palabra dice que era, dice, no queda nadie de la casa de Saúl, en el versículo 3, a quien haga yo misericordia de Dios. O sea que a pesar de que era una promesa que había hecho Jonatán, él estaba aplicando la misericordia de Dios. Pagó bien a pesar de todo el mal que le hizo Saúl, porque Saúl se empecinó a perseguir y a querer matar a David. Sin embargo, David siempre respetó al ungido de Jehová, a pesar de que ese ungido estaba distante de la presencia de Dios. Ahora, lo que más quiero resaltar de esta historia es el llamado que David hizo a Mefibosé. ¿Qué fuese pasado si Mefibosé no hubiera atendido el llamado? Imagínenselo por un momento. Porque Mefibosé llegó a la presencia de David temeroso, con miedo. Ese miedo lo pudo haber paralizado y haber quedado en lo de Bar. Allí aislado, lejos del palacio real. Y la Biblia describe que ese era un miedo que sentía Mefibosé. Se presentó ante el rey temeroso, porque David enseguida le dijo: no temas, porque te he llamado para hacer misericordia contigo. No temas. Gloria a Dios. Pero lo cierto del caso es que si Mefibosé no hubiese atendido el llamado, no hubiese recibido la herencia. Por eso he titulado este mensaje: un llamado, una herencia. El privilegio que David le dio a Mefibosé solo era dado a los hijos del rey. David escribe cuando le da ciertas ordenanzas a Siba, que era el que le iba a servir, que era siervo anteriormente de Saúl, pero que ahora iba a pasar a seguir sirviendo a Mefibosé. Él, toda su familia, todos sus siervos, cuando David le está dando toda la descripción de lo que debe hacer, le aclara que Mefibosé va a comer en la mesa del rey, gloria, como los hijos, amén, del rey. Gloria. Así lo describe el Señor en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria. Es decir, que Mefibosé recibía privilegio como hijo. Y entonces, así como la historia de Mefibosé ilustra nuestra antigua condición, entonces este llamado que David hace a Mefibosé también ilustra el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que tú has acatado y que el que no ha acatado debe acatar. Amén. Porque hoy el Señor te llama y te dice que vengas a recibir la herencia, a vivir como heredero. Gloria damos a Dios. Bendito es tu nombre, Padre. El Rey nos ha mandado a buscar. Escúchese bien, nada más y nada menos que el Rey te ha mandado a llamar, te ha mandado a buscar. Está llamando a nuestras vidas para practicar justicia con nosotros. Romanos 3
del 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para eso te ha llamado el Señor, para justificarte, para borrar esa condición antigua comparada a la miseria de Mefibosé, a la miseria que él tenía. Hizo misericordia, nos está llamando para hacer misericordia con nosotros. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Dale la gloria al Señor, alaba su nombre, bendícelo. Bendito seas, Padre eterno. Nos mandó a buscar, el Rey nos mandó a llamar para acercarnos a Él. Nos mandó a llamar para trasladarnos de la tiniebla a la luz y permanecer en la luz, y no volver a las tinieblas, para ser salvos y no condenados. Esto y más disfruta el que atiende el llamado del Rey. Por eso el título: un llamado, una herencia. Ahora, quiero entrar a la parte más profunda del mensaje y les pido, no se me entretengan. Preste atención y pídale ahí donde usted está, ore y pídale al Señor: háblame, Señor, te quiero escuchar. Dice que este llamado es un llamado que no se queda simplemente en un llamado y nada más. En primer lugar, quiero hablarle a nuestros amigos y amigas que tal vez están hoy acá por primera vez. Sé que tal vez son pocos, pero este llamado es para ti. Amén. O también para aquellos que de pronto han estado varias veces acá, o tienen familiares cristianos pero que no han procedido a escuchar el llamado, a recibir ese llamado. Este mensaje en primer lugar es para ti. Es para decirte que el Rey te está llamando. ¿Y quién es ese Rey? Jesús. Jesucristo. El Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, el Salvador. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, dice el Señor. Atiende al llamado, dice el Señor esta noche. Y más, ¿quién es ese Jesús? Ese que hace más de 2000 años vino a la tierra y a través de maravillas, prodigios y milagros mostró que es el Hijo de Dios. Es el Jesús que sanaba a los enfermos, que libertaba al oprimido, que cambiaba situaciones, que calmaba tormentas, que daba órdenes a las olas, a los vientos, que levantaba a los paralíticos, pero sobre todo que quita el pecado del mundo. Es el Cristo que dio de beber a muchos, pero ¿sabes algo? Es el Cristo que Dios resucitó y que hoy vivo está. Y entonces podemos decir que es el Dios que aún sana, que aún cambia situaciones, que aún cambia tormentas, que aún saca opresiones, que aún libera, que aún obra por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. No olvides, hermano, no olvides, hermana, el Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba es el Espíritu que habita y mora en medio de los hijos de Dios.
Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Es difícil, hay circunstancias que nos llevan a nosotros a estar de pronto tristes, apagados. Y es fuerte, yo lo sé, lo he vivido, lo he experimentado. No soy una persona que no haya sido afligido en ningún momento. Pero sé que el Señor me levanta. Y cuando no tengo el ánimo, el Señor me lleva a buscarlo y a pedir perdón y a pedir ser limpiado, levantado, restaurado. Y Él lo hace. Y yo lo creo. Y yo creo sus promesas, que todas las ha de cumplir en mí y todas las ha de cumplir en tu vida. Gloria damos a Dios. Bendito sea el Rey. Pero ahora también le quiero hablar a los que ya acatamos el llamado. Hay quienes ya hemos escuchado el llamado de este Rey, el llamado de nuestro Señor Jesús. Yo quiero decirte en esta mañana que el llamado que el Rey nos hace va más allá de hacer una oración de fe y creer en Jesucristo como Salvador. Va más allá. Mefibosé lo primero que hizo cuando vio al rey David fue postrarse. Reconoció quién estaba frente a él. Se humilló y le dio todo honor a ese rey que se encontraba frente a él. Y estoy seguro que la gran mayoría que está acá presente hoy ya hizo eso ante nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que todos nos postramos ante el rey y reconocemos que Él nos ha llamado. Y reconocemos quién es Él. Pero David le dijo a Mefibosé: no temas, porque te he llamado para hacer misericordia. No ha sido un llamado y nada más. Ha sido más. Y el Señor nos ha llamado para darnos más. El Señor nos ha llamado para darnos. Y esa es la más grande bendición. Ahora, el Señor nos ha llamado para vivir como herederos. Pues están los que no han atendido el llamado, el cual ya dimos un mensaje. Pero también están los que no están viviendo como poseedores de una herencia. Yo soy hijo del rey. Él me llamó, pero no estoy viviendo como heredero. Y entonces ahí hay un desfasaje que siempre debemos tener cuidado. El llamado de David a Mefibosé consistía o implicaba, hagámonos esta pregunta: ¿qué implica el llamado de Dios? Y una de las cosas que implicaba el llamado de David a Mefibosé era no volver a Lodebar. Incluso dice la Biblia que se quedó Mefibosé a vivir en Jerusalén porque comía en la mesa del rey. El llamado de David a Mefibosé implicaba vivir siempre, pero siempre cerca del rey. Pregúntate en esta mañana: ¿estoy viviendo cerca del rey? Respóndete a ti mismo y respóndele al Señor: ¿estoy viviendo cerca del rey? El Señor nos ha llamado para vivir constantemente en su presencia. Y no separarnos de Él. Y no volver a Lodebar. Y no irnos separando de Él. No, nos llamó para permanecer tan cerca como comer con Él. En la mesa del rey, cerca del rey, como los hijos hacen. Entonces tenemos un llamado, pero reconocemos que también tenemos una herencia. Por tal motivo debemos vivir como herederos. ¿Estás viviendo como heredero?
Atender el llamado implica vivir disfrutando de una herencia, y aquí me quiero trasladar un poquito a la parábola del hijo pródigo, o por lo menos a una parte de la palabra del hijo pródigo. Estoy seguro que todos ustedes la recuerdan, y el que no, cuando esté en su casa, lea Lucas 15 a partir del versículo 11. Pero hay unos versículos que me llaman la atención. Después que el hijo pródigo pasa toda la situación que pasa, este hijo regresa al padre. Y hay 4 cosas que el padre le da a este hijo cuando regresa. La primera es mandarlo vestir con el mejor vestido. Estas fueron las cosas que sucedieron ya estando dentro de casa, porque sabemos que lo primero que pasó fue que el padre estaba viendo por la ventana, como esperando siempre a su hijo, y cuando lo vio venir salió corriendo. Ni siquiera esperó que llegara, sino que salió corriendo a abrazarle, a recibirlo. Pero cuando ya estaban dentro de casa, hizo 4 cosas. La primera fue mandarle a poner el mejor vestido, mandarle a poner la mejor ropa. Repita conmigo, hermano. Los de la realeza visten como la realeza. Ahora repita de nuevo conmigo. Los espirituales visten como los espirituales. El Señor nos ha llamado para vestirnos de blanco, de lino fino, santos, sin mancha, sin arruga, vestidos nuevos que resplandecen. Somos nuevas criaturas, y eso debemos tenerlo presente, porque los de la realeza visten como los de la realeza. Eso fue lo primero que hizo este padre del hijo pródigo. Ahora me pregunto, Mefibosé, viviendo ahora en este nuevo estado, en esta nueva manera de vivir, en un palacio, con un rey, ¿vestiría igual a como vestía Lodebar? No lo describe la Biblia, pero allí fue mi imaginación. Yo quiero que usted se lo imagine también un poquito. ¿Vestiría igual a como vestía en Lodebar? Estoy seguro que no. Por eso comparo un poco esto con la parábola del hijo pródigo, porque estoy seguro que se relacionan en ese punto. Estoy seguro que Mefibosé ya no vestía igual, ya vestía como la realeza. Hoy has sido llamada para que entiendas que debemos vivir como herederos, y los herederos tienen nuevas ropas, nuevas vestiduras. Nosotros debemos resplandecer, debemos brillar más blanco que la nieve. Nosotros debemos vivir en santidad, debemos procurar, buscar hacer la voluntad de Dios. Lo segundo que hizo el padre del hijo pródigo fue poner un anillo en uno de sus dedos, lo cual simboliza identidad, lo cual simbolizaba: perteneces a esta familia, a esta casa, a este linaje. Esta es una señal. Esta es una señal. Así como las personas cuando nos casamos, este anillo, este aro, representa la señal de que uní mi vida para siempre con otra persona, con mi esposa. Asimismo, ese anillo representaba una señal. Y también me pregunto, ¿será que Mefibosé no era notable para el pueblo que Mefibosé ahora pertenecía a una persona más del palacio? Todo el pueblo tenía que saberlo. ¿Sabe lo que es que un rey agarre una gran parte del reinado y se la devuelva a una persona? Eso es como decir que la mitad del territorio uruguayo el presidente agarre y se la dé a una persona que le pertenecía. Es notable para un pueblo entero.
Era notable que Mefibosé ahora pertenecía a un nuevo linaje. Asimismo, el Señor nos ha hecho de su linaje. Nos ha hecho pertenecer a ese linaje. En nuestras vidas, ese anillo es las arras del Espíritu. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos un Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, que es garantía de que recibiremos una gran herencia. Entonces debemos vivir como herederos. Debemos vivir como herederos. Hay garantía. Por eso debemos nosotros buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 18: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19 y 20 terminan de describir cómo, cantando siempre salmos, cánticos espirituales, ¿verdad que sí? Alabando desde nuestro corazón siempre a nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias al Padre en todo, por todo, para siempre, pero siempre. Sí, pero que la situación está siempre, es siempre. Dando siempre gracias a Dios en todo. Debemos estar siempre preocupados por tener la copa llena, llenos del Espíritu en todo momento. Debemos estar atentos a pedir más del Espíritu. Debemos ir siempre a Jesús para beber de Él, y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Fíjese que no dice que correrá un río, sino ríos de agua viva. Fuego y poder del Espíritu Santo de Dios, para poder continuar, para poder seguir caminando en este andar, en esta vida cristiana. Otra cosa que hizo el padre del hijo pródigo fue poner calzados nuevos. También me pregunto, Mefibosé en un nuevo palacio, ¿calzaría igual? A pesar de que estaba lisiado. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Por lo cual, el que vive como heredero, vive avanzando cada día más, llevando el mensaje del Evangelio con estos calzados cómodos, que son el apresto del Evangelio de la paz, que nos ha dado el Señor. Parte de la armadura de Dios. Bueno, el Hijo de Dios, el que vive como heredero, debe vivir con la armadura puesta, ¿sí? Y debe vivir avanzando, predicando el Evangelio sin perder oportunidad. Siempre hay a quien hablarle de Jesús. No pierdas la oportunidad. Tu trabajo es hablarle, no convencerle. No te sientas mal si te rechazaron en algún momento, si no te prestaron atención, si de pronto pasó desapercibido. Lo cierto del caso es que tu labor es hablarle. Lo demás le pertenece al Señor. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Pero lo importante acá es que una luz no se enciende para ponerla bajo la mesa. Lo importante acá es que una población en una montaña de noche no deja de verse, al contrario, es notable. Entonces nosotros debemos avanzar siempre llevando las buenas nuevas, siempre diciéndole a las personas que el reino de Dios se ha acercado a su vida, que se deben arrepentir y convertirse, que deben aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador.
Por último, otra de las cosas que hizo el padre, la cuarta cosa que hizo el padre del hijo pródigo fue preparar un banquete. Dijo, hagamos una fiesta, preparen el mejor ganado que tengan, lo mejor que hay en la casa, y le dio a comer, le dio lo mejor. El llamado de Dios y el llamado que David le había hecho a Mefibosé implicaba disfrutar por completo de la herencia, disfrutar por completo como heredero, como hijo. Debemos comer a diario del Rey, debemos alimentarnos siempre del Rey. Debemos disfrutar a diario de su pan. Aquí está el pan de vida eterna, que solo da nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos vivir a diario alimentándonos como reyes. Entonces volvemos a la pregunta, ¿estamos viviendo como reyes? ¿Estamos viviendo como herederos? ¿Estamos viviendo según el llamado que nos fue hecho? Respóndete a ti mismo allí donde estás. Pero no te olvides que hoy el llamado es a que fuiste llamado, fuiste llamada a disfrutar a plenitud como heredero, como heredera de algo grande. Gózate en el Señor en todo momento. Disfruta de Él y de su palabra. Busca más del Espíritu. Predica la palabra. Humíllate siempre delante de Él. Presta tu oído a escucharle. Y evidentemente cuando todas estas cosas pasen, tendrás una similitud a David. Tendrás una similitud al Hijo de Dios, a Jesucristo. Fuimos llamados a ser semejantes a Jesús. Es decir, que cuando vivimos como herederos, dentro de poco nos vamos a ver practicando la justicia, haciendo misericordia, teniendo un corazón conforme a la voluntad del Padre. Como esas cualidades que en un principio les decía de David, así vamos a estar viviendo nosotros, sacándole sonrisas a papá. Porque hemos sido llamados a vivir como herederos. Yo quiero que los que deseen ponerse en pie se pongan en pie y hablen con papá. No me dejes orar a mí nada más. Abre tu boca y agradécele al Señor. Démosle gracias por la condición de la que nos sacó. Gracias, Señor. Gracias porque nos sacaste de esa terrible condición, Señor. Oh Padre, mira si hay alguno acá que todavía sigue en esa condición. Ayúdanos, Señor. Sigue tocando ese corazón. Sigue llamándole. Sigue llamándole, Señor, para que atienda el llamado.